Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en este 17º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Oriana Olivares y soy la moderadora de este homenaje, en el que conversaremos sobre la vida de Manuel Belgrano. La Fundación Club de la Libertad es una organización decidida a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes con una frecuencia de alrededor de 50 por año. La Fundación cuenta con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines, como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que comparten su visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. Manuel Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, fue uno de los más prominentes y líderes de la independencia argentina y fue un ferviente defensor de la educación y la libertad. Hijo de una familia con un buen pasar económico, estudió leyes en España, donde se impregnó de las ideas ilustradas que posteriormente influirían su pensamiento y acciones. A su regreso a Buenos Aires, Belgrano se destacó como secretario del consulado, promoviendo la agricultura, la industria y el comercio, así también la educación pública. En el contexto de las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, se convirtió en un líder militar clave. En 1812 creó la bandera argentina, símbolo de identidad y unidad nacional en la ciudad de Rosario. Como general del Ejército del Norte, luchó en las batallas de Tucumán y Salta, logrando importantes victorias que consolidaron la causa independentista. Además de su rol militar, nuestro prócer promovió reformas económicas que buscaban el progreso del país y el bienestar de sus habitantes. Belgrano falleció el 20 de junio de 1820, en la pobreza, a pesar de sus inmiserables contribuciones a la nación. Su legado perdura no solo en la bandera que diseñó, sino también en su incansable lucha por la independencia, la libertad y la educación. Este homenaje busca reconocer su sacrificio y dedicación, inspirando a las futuras generaciones a seguir sus pasos en la construcción de un país liberal y justo. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes: Carlos Moratorio, abogado y director de la Fundación del Club de la Libertad, y Carlos Zarzar Hernández, político y director del club. Carlos Hernández, tiene la palabra. Gracias, Oriana. Antes de empezar a hablar un poco sobre lo que yo quise titular el pensamiento económico de Belgrano, quisiera recordar algo que ya mencionó Oriana, más de abogado, como lo mencionó, fue por necesidad de la patria general de los ejércitos de la Revolución. Por eso muchas veces se ha dicho que Belgrano es el prócer que no quiso ser prócer. Hay que destacar que al asumir en 1812 el mando para el que no había sido preparado como militar, recibió un ejército derrotado, mientras que el 24 de septiembre, en la batalla de Tucumán, en la Ciudadela, lo convirtió en un triunfador. Me toca hablar un poco del pensamiento económico de Belgrano y quisiera que nos ubicáramos pensando a Manuel Belgrano en su tiempo, no el Manuel Belgrano del siglo XXI, sino a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de 1700, fines de 1700. Tuvo la suerte de que su padre fue un comerciante muy rico, lo que le dio la oportunidad, que tuvieron pocos, de estudiar en Europa. Pasó de lo que podríamos denominar la siesta colonial de un Buenos Aires, que era una ciudad muy pequeña, aún sin puerto, los barcos tenían que parar a kilómetros de la playa, y había que llegar en carros y canoas para poder subirse a ellos. Partió de Buenos Aires a un mundo nuevo que estaba cambiando. Se va a España a estudiar, aunque ahí también la siesta colonial continuaba, los pensamientos nuevos
los pensamientos filosóficos y políticos y económicos nuevos que fueron muy influyentes en Belgrano venían de Inglaterra, venían de Francia. Cuando uno lee sus escritos iniciales en las memorias del consulado, no se entienden bien cuán profunda eran sus ideas. Pero tengamos en cuenta que Belgrano no escribió como Mitre en la época liberal del país, sino escribió las memorias del consulado en momentos en que ser liberal era muy difícil. Hablar de las ideas de la libertad eran muy difíciles en un virreinato que estaba organizado como un monopolio de España. Mi sensación es que Belgrano adelantó lo que sería el programa de la Revolución de Mayo con sus objetivos de libre comercio, respeto al derecho de la propiedad y de inversión en la agricultura, la infraestructura del país y la educación, cuando todavía nadie había pensado en ello. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, Alberdi seguía defendiendo ese programa económico, que era el de la Constitución Argentina en ese momento, con lo que culminaba de alguna manera una revolución anticolonial que inicia Belgrano, la Revolución de Mayo, y que estaba inconclusa. Ahora, ¿de dónde vienen estas influencias intelectuales de Belgrano? Tenemos que pensar que en el siglo XVII el conocimiento hasta ese momento se pensaba revelado en los textos sagrados. Es recién que surge en la Inglaterra del siglo XVII la idea de que hay un método científico, las ideas de la Ilustración con la enciclopedia, el periodo enciclopédico de Diderot, y las ideas políticas de John Locke, que decía que había un contrato como fundamento del pacto democrático y de los principios de igualdad y libertad personal, que incluía, por supuesto, la posibilidad de comerciar y disponer del producto de tu trabajo. Estas son las ideas que asimiló Manuel Belgrano y a las que pudo llegar realmente porque circulaban en Europa. Y además contó, como buen hombre de fe, solicitó un permiso especial del Papa para leer obras que estaban prohibidas todavía por la Iglesia Católica. Y es así que avanza en lo que podemos denominar su conocimiento empírico, y que quedó reflejado en muchas de sus propuestas, pero sobre todo en sus propuestas educativas, que se apartaban claramente de las tendencias basadas en los en los textos sagrados, la teología y el derecho. Él comenzó a hablar del estudio de las matemáticas, las ciencias agrarias, la geografía, los conocimientos necesarios para las industrias. Y es así que en ese mundo cambiante, él alcanza en España relacionarse con distintos grupos que estudiaban lo mismo. La Sociedad Amigos del País, la de Estudios Económicos. Y es así que avanza de lo que fue la primera escuela económica liberal en España, la Escuela de Sevilla, y se pone en contacto con los pensamientos fisiócratas.
por oposición al mercantilismo que había habido en Francia, surge un médico, Quesnay, que comienza a plantear desde el espíritu práctico, porque él no era un filósofo ni un teórico, y tampoco estudiaba la metafísica. Lo que él buscaba era el conocimiento práctico. Y decía que si se quitaban las trabas a la agricultura, Francia, que estaba atravesando un momento realmente duro en términos económicos, podía lograr tener una mejor economía. Esto que se proponía en Francia, y que por supuesto lo propone Quesnay y prácticamente el político de ese movimiento, que fue Turgot, al rey Luis XVI. Proponían un conjunto de reformas para mejorar el comercio, la agricultura y, por supuesto, un régimen fiscal con impuestos mínimos para la agricultura, que tenía que ser la razón del boom económico de Francia. Se atribuye a Belgrano la traducción de estas ideas fisiócratas al castellano. Después de esto, Belgrano regresa al virreinato del Río de la Plata. Y en esta sociedad colonial le proponen ser un funcionario de la corona, ser cónsul. El consulado tenía a su cargo lo relacionado con el comercio con España. Pero Belgrano avanza con sus ideas que vale la pena destacar. No solo proponía sacarle el pie a los agricultores, sino también destacaba que había que mejorar la tecnología de la agricultura y otras instituciones. Decía que el agricultor tiene que producir, pero para eso hay que asegurarle su derecho de propiedad. Su otra preocupación era la infraestructura. Se necesitaban caminos, porque los caminos eran imposibles de utilizar para que circulara la riqueza del país. Faltaban puertos, y también él decía que eso era necesario y que había que cambiar el régimen legal colonial. Y ahí, como diríamos nosotros hoy, mete el dedo en la llaga, el punto que era importante para España, la recaudación de los impuestos. Y él decía que esto debía modificarse. Pensemos si no estamos viviendo una época colonial, una siesta colonial en la Argentina, en donde todos estamos pidiendo la baja de impuestos. Y decía que el régimen debía ser democrático, porque los déspotas no educaban a los pueblos, porque la ignorancia era la forma de sojuzgar a los pueblos. Entonces proponía una educación muy distinta de la época, y esto tenía mucho que ver con lo que hablamos del empirismo inglés y de la Ilustración. Él proponía fundar escuelas prácticas de náutica, de agricultura, de dibujo, de geometría, y eso es lo innovador para las ideas de la colonia en el siglo XVIII. Para terminar, y antes de dejarle a Carlos su turno, creo que esas propuestas, la libertad de comercio, el respeto a los derechos de propiedad, la construcción de infraestructura, el fomento de la educación, conforman los aspectos centrales del programa de la Revolución de Mayo. Él fue el intelectual en Mayo, con aportes del resto de sus colegas que integraron el movimiento. Alberdi, en su famoso libro El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, reiteró que ese era el programa de la Constitución.
y que si el país necesitaba infraestructura, ferrocarriles, caminos para poblar el desierto, se requerían capitales y solo se los obtendría asegurando la libertad que garantizaba esta nueva constitución. Para Alberdi, la propuesta de Belgrano no se había cumplido hasta la sanción de la Constitución. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿ese programa de mayo no es la asignatura pendiente que tenemos que cumplir hoy? Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Moratorio tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias ante todo por las dudas, que no esté claro por qué estamos hablando un 1 de junio de Belgrano y no el 20 de junio, es porque el Club de la Libertad realiza los homenajes cercano a la fecha de nacimiento de las personas relevantes que queremos homenajear y no de su fallecimiento. Digo esto porque algunos me han preguntado, pero ¿y qué se adelantan? ¿Quieren adelantarse al resto? No, no, no. Es el 3 de junio y el día más cercano es el 1 de junio y entonces por eso hablamos siempre con relación al nacimiento. Ahora. Bien, se cortó el audio. Carlos está ahí. Congelado, Carlos. Aguardamos un minutito a que le vuelva el internet. Sí. Él ha visto que no andaba mal. Sí, siguiendo lo que dice Carlos Moratorio, Jorge Luis Borges decía que los argentinos teníamos una costumbre necrofílica que era festejar la muerte de los personajes. Y por esa razón en el Club de la Libertad quisimos cambiar esto y festejamos las fechas de nacimiento. Bueno, muchas gracias. Carlos. Desapareció un momento. La culpa de todo esto la tiene la Dirección de Energía de la provincia de Corrientes. Por favor, anoten todos, porque a esos no le vamos a hacer homenaje. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Hace varias temporadas, el doctor Enrique Galeana, en un homenaje como el que estamos haciendo hoy, decía que Belgrano era la dignidad, la honra y el respeto. Y yo coincido, esos tres elementos son fundamentales: dignidad, honra y respeto. Él fue licenciado en jurisprudencia en Salamanca, abogado en Madrid, educador, donó 2 escuelas con sus 40.000 pesos fuertes que había conseguido, y las escuelas recién se construyeron en la presidencia del doctor Menem en la década del 90. 170 años después de que él hubiera hecho la donación al Estado de los 40.000 pesos fuertes. Reflexionemos sobre eso. Pero yo estoy acá para traer una gran duda y para analizar un gran tema. Siempre decimos que Belgrano no era un militar, o que Belgrano fue un mal militar, o que Belgrano no había estudiado para militar. Sí, había estudiado para un montón de cosas muy importantes que la misma coyuntura de la Revolución de Mayo y de los gobiernos patrios lo llevaron a otros sitios, pero vamos a analizar un poquito algunos elementos de las campañas y de qué es lo que hizo Belgrano desde el punto de vista militar. Bueno, sabemos que fue voluntario en las invasiones inglesas, fue sargento mayor de Patricio, fue coronel expedicionario al Paraguay en la primera expedición que salió al Paraguay luego de la Revolución de Mayo, fue jefe de patricios, estuvo a cargo de la expedición de Montevideo, relevado luego por filtraciones de tipo político, muy de aquella época, y luego fue jefe de la expedición al Alto Perú, de las distintas expediciones en diversas ocasiones. Cuando decimos que Belgrano no era un militar, Saavedra tampoco era un militar, terminó siendo luego de
invasiones inglesas, terminó dirigiendo el regimiento de patricios, pero era un comerciante. Rondó y González Balcarce eran simples jefes de escuadrones que luego, por las vicisitudes de la misma guerra y de las necesidades de la defensa nacional, fueron ascendidos a coronel y a jefe de los distintos ejércitos que fueron al norte. José María Paz, que llegó a ser un gran general y estratega, era licenciado en filosofía de la Universidad de Córdoba. Es decir, todos de alguna manera eran unos amateurs en lo que estaban haciendo. Probablemente tenía un grado mayor en la idoneidad como militar que todos ellos José de San Martín, que llega luego de la Revolución de Mayo a estas tierras. Pero de los que habían participado de la Revolución de Mayo, había gente con muy poca experiencia, y la poca experiencia que había era por los hechos que habían comenzado con las invasiones inglesas. Eso es muy bien analizarlo. Además, uno es lo que quiere ser, y en su testamento Manuel Belgrano dice: que algo he sido en mi vida y de algo me siento orgulloso es de haber sido militar. Eso dice Manuel Belgrano en su testamento, nada menos. Y también dice, por las dudas, para los queridos colegas que nos estén escuchando, no soy doctor, soy licenciado en leyes. Para muchos que se doctorean por acá, por allá, y todos nos decimos doctor esto, doctor aquello, sabemos que los doctores son un 2 o 3% o menos de la matrícula, y todos nos doctoreamos de acá para allá. Bueno, él tenía la humildad, porque la humildad de los grandes de decir que era nada más que un licenciado en Derecho. Pero volvamos al tema de Belgrano y sus batallas, Belgrano y su trayectoria militar. La primera cosa que hace la primera junta con Belgrano es lo envía a la misión al Paraguay. ¿Cuál era el objetivo de la misión al Paraguay? El objetivo era hacer reconocer la autoridad del gobierno de Buenos Aires en la Intendencia de Asunción. Pero había un problemita que el gobierno de Patrio del 25 de mayo de 1810 no tuvo en cuenta con Paraguay y con Asunción. Además de la enemistad que tenían Asunción desde siempre y la rivalidad que tenía Asunción desde siempre con Buenos Aires, creyeron que porque Belgrano llevara como conductor político de esta expedición el mensaje de la revolución, ya los paraguayos nos iban a aplaudir, se iban a adherir tranquilamente y no iba a haber ningún tipo de resistencia. Y no fue así, no fue así. Entonces, los dos fines que tenía Belgrano, que eran un fin militar y un fin político, en realidad se llevó a cabo el fin político y no el militar, porque no pudimos adherir inmediatamente la voluntad de la Intendencia de Asunción, hoy Paraguay, a los objetivos de integrar, de rescatar esa parte que era del Virreinato del Río de la Plata. La forma, las tropas con las que llegó Belgrano a ese desafío eran, como fue en todas las ocasiones, escasas, mal entrenadas y con poco armamento, siempre inferiores a las fuerzas a las que se debía enfrentar. Finalmente, tiene los enfrentamientos de Campichuelo, Paraguarí, Tacuarí, y él aprovecha de alguna manera con mucha lucidez, quiero decir como correntino, que en el camino funda dos pueblos, funda Cursucuatiá y Mandisoví en la provincia de Corrientes. Cursucuatiá es una de nuestras ciudades más importantes de la provincia, es una ciudad belgraniana fundada justamente por Manuel Belgrano
y con su columna, con su ejército, y uno de nuestros mayores próceres, que es el soldado, el tambor de Tacuarí, cae justamente en la batalla de Tacuarí, donde se enfrentan a las fuerzas de esta intendencia de Asunción, digamos, fuerzas paraguayas, por decirlo de alguna manera. Luego de Tacuarí, aprovechando un desorden y un empate de tipo militar, aprovecha y hace un pacto de Tacuarí. Y con ese pacto de Tacuarí tiene la lucidez de poder acercarse a los líderes locales y de esa manera acercar la semilla de la revolución. Es decir, que fue muy bien escogido para el cargo, porque él hace de un empate, antes de una posible derrota, hace la posibilidad de un empate digno, de una retirada de las fuerzas, pero dejando la proclama revolucionaria y dejando en manos de los locales, de los criollos locales, la posibilidad de deshacerse de los realistas, cosa que hacen posteriormente. Por lo tanto, el mensaje, el objetivo de la revolución y del gobierno patrio en Paraguay no es íntegramente cumplido, porque Paraguay obviamente no forma parte de la Argentina, pero logra rápidamente convertirse en otro gobierno independiente. Entonces, y todo eso gracias al accionar que tiene Manuel Belgrano con los dirigentes en esta suerte de virtual empate de tropas que logra después de haber perdido en Paraguarí y haber empatado, por decirlo de alguna manera, en Tacuarí. Muy bien. Luego lo mandan a la Banda Oriental, pero en la Banda Oriental organiza, fue el primero que le da contexto, el primero que lo apoya en tropas, el primero que le organiza de alguna manera la existencia a Artigas. Lo apoya. Artigas es un líder local, no lo ningunea como hicieron otros, y que por eso terminamos perdiendo, porque digamos las cosas como son, porque eso terminamos perdiendo a la Banda Oriental. No lo ningunea, trabaja con Artigas, pero luego tiene el problema de que por la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, se hacen unos acuerdos de cúpula, de casta, como se diría ahora, que se usa el término tan remanido aquí en la Argentina, y lo relevan, dejando en otro mando la expedición a la Banda Oriental. Luego entonces le dan finalmente el Ejército del Norte, pero como bien dijo Carlos Hernández recién, le dan un ejército de despojos. Primero él avanza con 2 baterías y en febrero de 1812 hace jurar por primera vez la enseña patria. Luego de que en 2 ocasiones el gobierno de turno, que para ese momento era el primer triunvirato, le impide que haga eso, le ordena que no lo haga. Y él finalmente presiona hasta que logra el juramento de esa enseña patria. No se olviden que todavía teníamos, nuestro gobierno funcionaba con lo que se llamó la máscara de Fernando. Es decir, no se terminaba de decir públicamente que queríamos ser independientes, sino que éramos independientes, queríamos constituir autoridades, pero no terminábamos de tener los símbolos y no terminábamos de desarrollar el tema independentista que recién se concretó en 1816. Es más, en 1813 todos pensaron que la asamblea del año 13 iba a terminar en la declaración de la independencia y no se pudo. Muy bien, pero volvamos a Belgrano. Y entonces Belgrano va a hacerse cargo del Ejército del Norte, que estaba destruido.
destruido, había destruido sin aportes de Buenos Aires. Buenos Aires no tenía dinero. Habían tenido habían tenido vamos a analizar qué es lo que recibe. Se hace cargo en marzo de 1812, luego del desastre de Huaki. El desastre de Huaki fue tremendo. Era González Balcarce que manejaba la parte militar y la parte política que la manejaba Castelli. Castelli había sido el responsable de legitimar el fusilamiento de Liniers. Por eso es que la Junta siempre mandaba, en el caso de Paraguay, mandó un solo dirigente, a Belgrano, en la parte militar y en la parte política. Pero en lo que fue el Ejército del Norte, tenía un dirigente militar, que era González Balcarce, y un dirigente político, que era Castelli, que fue al final el que presionó para que terminaran ejecutándolo a Liniers. Bueno, muy bien. Luego el desastre de Huaki, se hace cargo Pueyrredón de los restos del ejército y le entrega ese ejército en marzo de 1812, le entrega ese ejército deshecho a Belgrano. ¿Cuáles eran los objetivos? Eran detener el avance realista, porque sin ese ejército los realistas no tenían ningún inconveniente de llegar hasta Córdoba y luego de llegar hasta Buenos Aires. Así que era una cuestión de vida o muerte la existencia de ese ejército del norte. ¿Cuál era el objetivo mayor? El objetivo mayor era sacar a los realistas del Alto Perú, pero todos sabemos que eso nunca fue posible, y cada vez que se llegó a la zona del Alto Perú, los ejércitos fueron derrotados, entre otras cosas, por esta cuestión de la logística, de los suministros y todo, que hacían tan larga la provisión de los ejércitos de todas las campañas del Alto Perú. Y por lo tanto terminó como terminó, que perdió el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata perdió el Alto Perú. Era detener el avance realista y auxiliar a las poblaciones de la región, que tampoco eran unánimemente a favor de la Revolución de Mayo, porque también había intereses, había monopolios, había intereses comerciales que no estaban tan de acuerdo con seguir la nueva política de Buenos Aires. Y estaban muy cómodos teniendo la política anterior, que era una política económica que tenía que ver con el Alto Perú, tenía que ver con Lima, y está bien, serían intereses sobreprotegidos o lo que fuera, pero había intereses concretos. Entonces, Belgrano recibe 1.500, de 5.000 hombres que tenía, recibe 1.500, la mitad armados. Recibe la resistencia de la oficialidad. La oficialidad dice: ¿quién es este político que nos mandan? Estos militares que yo he nombrado dicen: ¿pero quién es este hombre? No le tienen fe. Y él decide avanzar hacia Jujuy. Los realistas enfrente tienen un potente ejército, pero tienen un levantamiento en Cochabamba. Entonces, al mismo tiempo que decide avanzar Belgrano con su harapiento ejército, el ejército realista se tiene que dividir y se va Goyeneche a la parte del Alto Perú y Pío Tristán queda en el sur. Por lo tanto, ese tan potente ejército queda de alguna manera dividido, porque tiene que sofocar lo que está pasando en Cochabamba, en el Alto Perú. Ahora, la pregunta siempre es la misma. ¿Era Belgrano un buen militar? El general José María Paz, en su memoria, dice: de los jefes, el más caliente fue Belgrano, el más desinteresado, el último en retirarse del campo de batalla. Y en una carta que le escribe San Martín a Godoy Cruz se quejaba, se empezó a quejar después por la derrota de Vilcapugio y de Ayohuma de Belgrano,
San Martín le dice, Belgrano es lo mejor que tenemos en América del Sur. Eso le dice a Godoy Cruz. Entonces hay un reconocimiento, y hay un reconocimiento como profesional, además de como político. Muy bien, entonces llegamos de esta manera a una cosa que quedó grabada en la historia del país y que demuestra no solamente la inteligencia de Belgrano, sino la cultura de Belgrano y todo lo que había leído Belgrano en cuanto a estrategia militar. Y nos estamos refiriendo al éxodo jujeño. Hay una coincidencia histórica que no la podemos pasar por alto. Según Pío Tristán, que fue el que venció en Tucumán y Salta, ¿cómo se llama? Belgrano, el éxodo jujeño fue la operación cívica militar más grande de la historia. Eso dice el vencido. ¿Y cuál era la situación? Había importantes tropas realistas, dijimos que divididos, pero importantes. Estaban muy mal las relaciones de Belgrano con el primer triunvirato. El primer triunvirato era el triunvirato con la mano negra de Rivadavia. No me quiero poner pesado con Rivadavia, pero a Rivadavia todo lo que no fuera el tema de la ciudad de Buenos Aires mucho no le interesaba. Y cuando los problemas se iban alejando, Rivadavia no tenía un concepto de nación tan esclarecido como para que le importara qué pasaba en Jujuy. Lo que quería era la contención de las tropas para que no llegaran a Buenos Aires. Entonces, ahí había un problema de cortocircuito. Y la carencia de tropas y medios, bueno, ¿y qué es lo que hace? Luego vamos a ver que hay una desobediencia, luego del éxodo jujeño, hay una desobediencia de, ¿cómo se llama?, de Belgrano, cuando el primer triunvirato le ordena replegarse a Córdoba. El éxodo jujeño. El 23 de agosto de 1812, Belgrano le ordena al pueblo de Jujuy dirigirse a Tucumán y proyectar una política de tierra arrasada. Lo que no se puedan llevar en lomo de burro, carreta o caballo hay que quemarlo y destruirlo. De manera que cuando llegue el ejército realista no haya nada, no haya comida, no haya nada. Muy bien. Es muy importante ver dónde está la preparación de Belgrano en todas estas cuestiones. Coincidentemente, 40 y algo de días antes de esto, se produjo la batalla de Bonorino en Rusia. Y en la batalla de Bonorino, que venció Napoleón, el mariscal Kutuzov ordena la evacuación de Moscú con el mismo objetivo que Belgrano. Es decir, ¿qué hace el general Kutuzov? El general Kutuzov en Rusia quema Moscú, hace que todo el mundo se vaya de Moscú y entonces Napoleón llega a un Moscú sin víveres, sin gente, sin nada. Se queda un tiempo en Moscú y cuando empieza a tener problemas logísticos, decide volver hacia Europa y ahí lo agarra lo que los rusos siempre llaman el general invierno y tiene la gran derrota de su historia. Porque sus tropas ya vuelven sin alimentos, sin logística, sin nada. Es decir, lo que yo quiero comentar es que estaba actualizado el general Belgrano de las grandes estrategias de la época. No era un improvisado, no era la imagen que se dice de un abogado que le pusieron un uniforme y marchó. Luego viene la cuestión de cuando pasa eso, Rivadavia le dice, no, replieguese a Córdoba, así protege a Buenos Aires. Y Belgrano le dice, no, yo tengo que proteger el territorio y tengo que proteger a la gente, a esa gente a la cual yo le he pedido el esfuerzo para trasladarse con todas sus cosas o quemar todas sus cosas. Y todos esos jujeños que se fueron a Tucumán. Y le escribe Belgrano a Rivadavia,
en primera persona y con su apellido, y le dice: Belgrano no puede hacer milagros, trabaja por el honor de la patria y por el de las armas cuando le es dable, pero tiene la desgracia que siempre se le abandonó o que sean tales circunstancias que no se les puede atender. Dios quiera mirarnos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas, que están llenos del fuego sagrado del patriotismo y dispuestos a vencer o a morir con su siempre Belgrano. Eso le escribe a Rivadavia. Entonces, acá viene el nudo de la cuestión. El nudo, siempre hablamos de Roca cuando hablamos de concentrar y recuperar todo el sur del país para la Argentina. Pero la consolidación del norte del país en manos de lo que actualmente la Argentina se logra con las batallas de Tucumán y Salta. Si no hubieran existido esas batallas de Tucumán y Salta y eso hubiera quedado bajo el manejo realista, vaya uno a saber si con el tiempo serían o no parte de la Argentina. Esa es una tesis que expone Rosendo Fraga. Entonces, en septiembre de 1812, Tucumán, y el 20 de febrero de 1813, Salta. Entonces, ahí está el nudo de la independencia argentina. Independencia argentina que no se logra en el 13, se posterga al 16, pero ya quedamos autónomos. Y los elementos son la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, de un Belgrano desobediente, el sitio de Montevideo que continuaba y que en el 14 logran entrar las fuerzas a Montevideo realista, el combate de San Lorenzo. Fíjense, septiembre del 12, Tucumán, febrero del 13, Salta, febrero del 13, San Lorenzo, cambio de triunvirato 8 de octubre con otra política. Es decir, que en 6 meses se concentra todo, que termina en el llamado a la asamblea del año 13. Luego vendrá la derrota de Vilcapugio a Yohuma y vendrán otros hechos, pero siempre en terreno del Alto Perú. Ya queda consolidado hasta Jujuy como zona perteneciente a la Argentina. Otra de las cosas, y con esto termino, quiero hablar del militar Belgrano. Belgrano era muy férreo en la disciplina. Estaba a favor del método, no del desorden. La disciplina, no el caos. La constancia, no la improvisación. La firmeza y la magnanimidad. En la campaña del Paraguay, cuando una parte de su tropa se le subleva, él ordena 2 fusilamientos. Manuel Belgrano. Luego, en el motín de las trenzas, cuando él dirigía unos meses el regimiento de patricios, que hubo varios insubordinados, también se calcula, porque no está claro, entre 6 y 10 fusilamientos. Cuando Dorrego, que Dorrego siempre era medio marginal, esos que siempre están entre la disciplina y la indisciplina, siempre era un poco, bueno, un día se le ocurre imitarlo porque Belgrano tenía una voz muy aguda. Entonces Belgrano lo escucha y directamente, pese a ser un alto oficial Dorrego, lo mete en el cepo. Yo no sé si todos ustedes saben lo que es el cepo. Es una cosa de madera donde te ponen la cabeza y las 2 manos y te dejan ahí estirar unos cuantos días. Era un horror, pero lo que yo quiero decir es que no tenía problema en la época Manuel Belgrano de hacer cumplir los castigos que correspondían. No era un general manteca. Eso es lo que quiero decir. Después, cuando llega la batalla de Salta y le gana a Pío Tristán, hace que los vencidos se puedan rendir honorablemente. Y a los nativos les permite que, bajo juramento de que no se van a volver a unir a las tropas contrarias,
queden en libertad. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego llega al Alto Perú y cuando está combatiendo en el Alto Perú, varios de los que habían jurado que no se iban a unir más a los realistas se unieron a los realistas. Entonces, en esa segunda oportunidad, sí, fueron fusilados y se les colgó un cartel que decía perjuros y desagradecidos. Pero él tuvo la nobleza de, ante la primera rendición, respetarles la vida y la libertad. Bueno, ya 2 veces ya era mucho, ¿no? Bueno, no, tengo mucho más para decir, pero bueno, muchas idas y vueltas, no quiero ser pesado. Quiero quedarme con 2 frases de Belgrano para seguir la charla. Dice, no busco gloria, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Y alguna vez que alguno le dijo si era el padre de la patria, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos han dejado un par de preguntas aquí en los comentarios, así que voy a leer algunas. Bien. Es una pregunta para ambos oradores y dice, me gustaría alguna evocación de Belgrano sobre su paso por Corrientes. No sé quién quiere responder primero. Sí, Carlos ha mencionado el paso por el interior de Corrientes, la creación de la fundación de Curuzucuatiá, el encuentro con Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí en Concepción. A mí me gustaría mencionar, para conversar, tuve el honor de haber sido vicepresidente del Instituto Belgraniano de Corrientes, en momentos en que se discutía si Manuel Belgrano había estado en la ciudad de Corrientes. Entonces la pregunta era, ¿estuvo en la ciudad? ¿Dónde estuvo? Voy a recurrir a algunos apuntes, si me permiten leer. En 1811 estuvo haciendo escala hacia Asunción del Paraguay, donde tenía que cumplir una misión diplomática secreta encomendada por la Junta de Buenos Aires. Tal vez por esa razón es que se conoce poco de su paso por Corrientes. Hay un libro que recomiendo de José Enrique García Enciso, que se llama Estampas del General Manuel Belgrano, donde se refiere sobre la estadía en Corrientes. Hay otro libro también que recomiendo de Vicente Iturriaga Gabancho, que se llama Belgrano estuvo aquí. Sí, la primera conclusión de estos libros es que Belgrano estuvo en Corrientes entre el 29 de agosto al 24 de septiembre de 1811. Y la discusión se dio porque el rector del Colegio Nacional San Martín de Corrientes quiso colocar una placa en el frente de la casa donde había estado Belgrano, que es una casa que se encuentra frente al Colegio Nacional General San Martín, hay una discusión si una casa más cercana a la calle Plácido Martínez o más al centro de la cuadra. Y realmente no hay ningún historiador de los denominados acreditados, digamos, nacionales o provinciales, que se refieran a este momento, pese a que Juan Eusebio Torrent se lo comentó a Bartolomé Mitre del paso de Belgrano por Corrientes. Me acuerdo una anécdota de nuestro profesor de Derecho Internacional Público y Privado, Fernando Díaz Ulloque, que dijo, esto hay que zanjar como hacen los países serios de Europa. Nos vamos, un grupo de personalidades, nos paramos frente al lugar donde creemos que hay más elementos para pensar qué es y decimos, es acá, y no se discute más.
Así que esto es una gran discusión, pero sí, estuvo Belgrano en Corrientes, pero como escala. Lo que sucede es que a Belgrano le gustaban las tertulias, como muchos de sus héroes. Carlos puede mencionar algunas de esas características, pero era una persona que tenía muy buen diálogo con señoritas y con los caballeros de la época, y entonces en esos pocos días que estuvo en Corrientes participó en algunas tertulias, lo que dejó tela para cortar. Carlos. Sí, no, yo lo que más quiero resaltar, que es lo que digo siempre, es la fundación de Cursucuatiá, ¿no? Que llegó a ser una de nuestras principales ciudades, y primer pueblo patrio. Primer pueblo patrio. Y el desarrollo, el desarrollo institucional que él siempre le pretendía imponer a todo. Y después, bueno, pasa, yo estoy en este momento muy cerca de Concepción Corrientes, y por ahí pasa con sus tropas, y de allí sale Ríos, el tambor de Tacuarí, que era muy jovencito. El padre no podía unirse a las tropas y entonces le ofrece a Belgrano el acompañamiento de su hijo, y va al tambor de Tacuarí, que luego fallece, ¿no? Así que estamos todos recorridos. Fue ladeando para pasar el río Paraná, el norte de la provincia, fue bordeando los actuales esteros de Libera. Y bueno, recorrió bien la provincia, la conoció bien topográficamente, y bueno, es muy importante esa campaña de Belgrano por Corrientes. Después, a pesar de que Candelaria ya había sido creada, se mencionó acá en el chat, por eso lo digo, Candelaria en Misiones había sido una reducción jesuítica muy importante. Y lo que hace Belgrano es ordenar mediante un reglamento de pueblos de las misiones. Entonces, de alguna manera podría interpretarse que eso es un primer intento de constitución para los pueblos de las misiones que se pueden mencionar, digamos, ¿no? Sí. También lo de Cursucuatiá es de alguna manera muy moderno, porque él establece una serie de reglamentaciones. No es que pusieron un palo, la cruz, un cura, rezaron y se fue. Él hace una serie de reglamentaciones, lo que debe ser el pueblo. Porque eso era un cruce de caminos, de carretas, donde habían pocos pobladores, y él los organiza. Pero él lo organiza seriamente, como una futura ciudad, y que es lo que fue posteriormente. Bueno, vos has dado unas importantes charlas en Cursucuatiá, así que sos casi un cursucuateño por adopción. Creo que tenemos alguna pregunta más, ¿o no? Sí, por aquí tenemos una pregunta para ambos, y dice: ¿podrían profundizar en el pensamiento político de Belgrano con respecto a la forma de gobierno monárquica? ¿Qué tema? El tema de siempre, junto con el tema de San Martín. La cuestión monárquica pasa siempre por lo mismo. ¿Cómo era la mejor manera de lograr la independencia de estas tierras? Antes de la Revolución de Mayo estaba la cuestión de Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, pero lo que hay que plantearse, y lo que también se planteaba San Martín, es que de alguna manera eso era una máscara, pero no para volver a una monarquía absolutista como la que existía en España, sino como un elemento de una monarquía liberal. No se olviden que ellos estaban muy influenciados por la cuestión de Inglaterra y de lo que pasaba en Inglaterra, donde ya existía una monarquía liberal. Y yo siempre discuto el tema de las monarquías. En este momento hay monarquías en el mundo que son mucho más democráticas que muchas repúblicas. ¿Por qué? Porque el monarca de alguna manera representa al Estado,
lo representa como jefe de Estado, pero luego los gobiernos y la forma en que se desarrollan los gobiernos tiene que ver directamente con la soberanía popular. Y eso se hizo en y Belgrano estaba con el tema de los proyectos de Carlota Joaquina, que por otro lado el otro día leí que era muy guaranga y muy fea, lo cual lamento mucho. Yo pensé que era una dama muy fina, pero parece que no lo era. Y luego con la otra cuestión que era traer un monarca inca. Pero en ambas cuestiones se trataba siempre de lo mismo, como en un concierto de que solo se respetaba a los países que tuvieran un rey, como en ese concierto se iba a respetar una Argentina independiente que no tuviera rey. Entonces, lo mismo le pasa a San Martín. San Martín quiere un monarca, pero quiere un monarca con instituciones democráticas. Y muchos dicen, y Bolívar quería una república sin monarca. Claro, pero Bolívar quería una república con un presidente perpetuo que era él. Así que yo a esta altura del partido prefiero tener un rey que firme los decretos y no un presidente perpetuo. Pero bueno, de alguna manera esos son los temas que continuamente se discuten, pero hay que pararse en 1810, 1813, 1815. Luego en 1815 Belgrano tiene que ir a Europa en una misión diplomática. ¿Y con qué cara va y le dice, no, nosotros tenemos un presidente, los reyes no nos interesan? Es decir, es complicado conseguir el reconocimiento en esas circunstancias. Bien, muchas gracias. ¿Para qué hay otra pregunta? Yo lo único que claro, quisiera agregar, Diana, lo siguiente. Se llegó a debatir en 1816 lo planteado por Belgrano y por San Martín. Hay actas de sesiones secretas del Congreso de Tucumán en los archivos de la provincia de Tucumán, en donde se menciona que esta fue una propuesta seriamente pensada por los constituyentes en ese momento, lo cual hace de que sea en realidad más importante de lo que por ahí mencionamos. Como dice Carlos, era una forma de organización por la que un país o un territorio que era en ese momento un grupo de ranchos con una ciudad más importante que era la ciudad de Buenos Aires, podían organizarse, ser reconocidos y tener la forma de gobierno que deseaban ellos, es decir, una democracia liberal, donde se respeten los derechos humanos. Pensemos también la formación de Belgrano y San Martín en instituciones españolas. Entonces, veían como algo muy cercano a la monarquía limitada y admiraban la monarquía limitada de Gran Bretaña. Bien, muchas gracias. Tenemos otra por aquí que dice, salvo San Martín, Brown en la naval y tal vez Güemes en sus guerrillas, ningún militar de la revolución completó exitosamente una campaña. ¿Esto agiganta la figura de Belgrano entre tanto fracaso? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones, porque, claro, una campaña, en las situaciones en que estaba si ustedes ven cualquier escudo del ejército argentino, dice, fundado con la patria el 29 de mayo de 1810. Pero lo que se fundó con la patria el 29 de mayo de 1810 eran unos regimientos alrededor de Buenos Aires. No había logística, no había armas, no había plata. Vieron que ahora se usa la frase esa, no hay plata. Bueno, no había plata. Entonces, ponernos a decir que tal militar no logró, cada uno de ellos Rondó, cada uno de los distintos, Rondó porque se me ocurre en este momento, que fue varias veces,
no tenían los elementos como para mantener una campaña. Porque mantener una campaña es mantener una sucesión de enfrentamientos. Y para mantener una sucesión de enfrentamientos se necesita una logística de la cual carecían. Cuando llega San Martín, discúlpeme que me vaya a San Martín, pero cuando llega San Martín a Perú, tiene 4 veces menos soldados que los españoles, no tiene plata, y los peruanos además no están muy seguros de que querían ser independientes. Todo eso. Y entonces después decimos, San Martín en el Perú no combatió. Él terminó independizando totalmente, no formalmente, pero totalmente el Perú, Bolívar con Sucre. Pero lo que pasa es que no había nada, San Martín no podía perder un soldado. Y bueno, lo mismo pasa con esta gente. Ahora, yo tengo una pregunta para todos ustedes y dejarle una inquietud, porque eso siempre me preocupó del tema Belgrano. ¿Por qué Belgrano nunca volvió al centro del poder? Esa es una pregunta que yo me haría con respecto al tema de Belgrano. Pueyrredón, Rondó, Alvear, todos fueron en algún momento directores supremos, miembros del directorio, del triunvirato, de lo que fuere. Belgrano lo pusieron a las distintas columnas militares y nunca volvió al centro del poder. Nunca ejerció el poder político en la Argentina. Ejerció influencia, ejerció un montón de cosas, pero nunca y cuando lo sacaron de los temas militares, lo mandaron de diplomático un año a negociar a Europa. ¿Por qué no volvía Belgrano al centro del poder? Y esa es una pregunta que yo le haría a todos ustedes, a ver cada uno qué piensa del asunto. También hay una cuestión de perspectiva, Carlos. Uno, o sea, viaja a Mendoza y José de San Martín es un lugar privilegiado, ¿sí? En todas sus manifestaciones, desde el Cerro de la Gloria en adelante, ¿no? Yo viví 1 año y medio en San Miguel de Tucumán y ahí el prócer más importante era Manuel Belgrano, por el rol que ellos consideraban que Belgrano había salvado a la revolución, porque cuando llega retrocediendo después de lo que bien relataste de la tierra arrasada que deja por el éxodo jujeño, él triunfa en un lugar que era plano, donde ubica muy bien a sus tropas, que se llama la Ciudadela. Hoy está ahí el estadio del Club Atlético San Martín de Tucumán, uno de los 2 clubes más importantes de la ciudad. Y es un lugar muy plano, donde se metieron los españoles, y pensemos que tenían, Pío Tristán era un general formado, con experiencia. Claro, un general en serio, claro. Sí, claro, con experiencia, y aún así envía sus tropas y logra flanquearlas, Belgrano, y un triunfo realmente inesperado por la poca... pensar que ese ejército venía caminando con todos los pobladores de los jujeños y salteños que venían en el éxodo. Y después de esto, después de ganar, Belgrano entrega los símbolos de mando a la Virgen de la Merced, por ello es hoy la generala del ejército, ¿sí? Hoy cita obligada turística a visitar el convento de la Merced, donde están los atributos que entregó Belgrano. Te quiero decir, es una cuestión de perspectiva. Para nosotros los correntinos, o para los que han vivido del centro del país para el sur, hay una noción distinta de lo que fue Belgrano. Pero para los jujeños y para los tucumanos hay otra concepción distinta. Y para los salteños, indudablemente, Güemes ha sido un símbolo que ha empalidecido a todo el resto de los héroes por las características locales.
Pero tenemos que pensar que tanto San Martín como Belgrano coordinaron con Güemes, que era un hombre bastante díscolo, el manejo de las montoneras para poder defender el territorio nacional. No es poco el mérito de coordinar con semejante personaje que era Martín Miguel de Güemes. Perdón, reitero, y coordinar en su momento y no tener ningún inconveniente, sino darle la bala a Artigas. Por supuesto. Cosas que otros por celos no hicieron y terminamos perdiendo la banda oriental. Así es, y avanza. Luego de esto, como bien dijiste, esto fue el 24 de septiembre. Y 5 meses después avanza hacia Salta y triunfa en Salta. Los realistas estaban preparados, él tuvo 5 meses para preparar a sus tropas y gana. O sea que él realmente asegura el norte argentino. O si no, hoy tendríamos en el mapa una cuña importante que lo mencionaste vos también, disculpame si reitero. Sí. Es la teoría de Fraga. Rosendo Fraga dice, en 1880 Roca consolidó la Patagonia, pero en 1813 Belgrano consolidó el norte. Así es. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta para ir cerrando el evento. Y dice, ¿Monteagudo tuvo relación con Belgrano? Y si la tuvo, ¿cómo fue? Bueno, yo le voy a contestar, no sé si Carlos Hernández sabe más, pero yo le voy a contestar lo siguiente. A fin de agosto tenemos el homenaje a Monteagudo y ahí le cuento todo. Porque otro personaje difícil, ¿eh? Y le decían el diablo Monteagudo. Por eso. Otro personaje difícil. Le digo para las señoras y señoritas presentes que parece que era muy buen mozo. Pero complicado. Tal es así que lo terminan asesinando en una calle de Lima en 1823. Sí. Bernardo de Monteagudo. Sí. Compartía con Belgrano la visión monárquica, al igual que San Martín. Eso le podemos adelantar. Sí. Pero si quieren, estamos gestionando con Alberto Medina Méndez, que es el presidente al cual saludamos, el presidente del Club de la Libertad, para hacerle un homenaje a Monteagudo, que es fin de agosto el nacimiento. Sí, acá me apuntan Raúl Rodríguez que la batalla de Tucumán fue la más importante para la República Argentina. Y es así, porque además pensemos que Belgrano y San Martín son de los pocos militares que han ganado batallas en el territorio argentino. O sea, San Lorenzo y luego Salta y Tucumán para Belgrano. Sí. Las otras batallas se libraron afuera del territorio argentino. Sí. Bueno, y está Suipacha, que es la primera batalla que esa la gana este equipo de González Balcarce y Castelli el 7 de noviembre de 1810, es el primer triunfo patrio. Sí, claro. Pero después viene el desastre de Huaki. Por eso es que yo contestaba que es muy difícil mantener una campaña. Con los medios que se tenían, Carlos. Con los medios que se tenían inexistentes. Pensar que San Martín tuvo que recurrir al pueblo mendocino para poder armar el ejército. Y Belgrano tuvo que recurrir al pueblo jujeño, salteño y tucumano para poder rearmar su ejército. Era un ejército descalzo, sin armas. La cantidad de cañones que tenían los realistas era realmente importante. Y contra eso tenía que pelear, había que tener mucho espíritu. Yo no sé si... yo soy de los que creen que en este momento de la Argentina se necesita ese valor. No sé si yo lo podría tomar armas, pero creo que no. Pero al menos usaremos la palabra, como diría Sarmiento,
para defender este momento que es muy difícil. Hay una frase que no quería dejarla pasar. Me hierve la sangre observar tanto obstáculo. Y la dice Belgrano. Me hierve la sangre observar tanto obstáculo, cuando todos desde Buenos Aires le impedían lo que supuestamente era un objetivo de todos. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando el evento. Si quieren hacer un breve cierre. Yo creo que Carlos cerró muy bien recién. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores y cerrado ya el debate con nuestros asistentes. La Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación. Muchas gracias, Carlos Hernández. Muchas gracias, Carlos Moratorio. Les agradecemos por acompañarnos en este homenaje. Los invitamos a nuestro próximo evento que se va a realizar el sábado 8 de junio a las 18 horas por esta misma plataforma, ocasión en la que le vamos a rendir homenaje a Adam Smith, economista, filósofo y madridista de la Ilustración escocesa, que es considerado uno de los padres fundadores del liberalismo económico. Así que los esperamos a todos y muchas gracias.